A todas las personas que nos están escuchando, bienvenidos a este tercer capítulo. Hoy tenemos como invitado a una persona muy especial. Está con nosotros el señor Salvador Hernández García. Don Chava, ¿cómo está? Muy buenos días, Osiris, ¿qué tal? Aquí estamos a tus órdenes. ¿En qué te podemos servir? Qué gusto tenerlo aquí, don Chava. Creo que muchas personas lo conocemos y bueno, me interesa de invitarlo a este espacio. Es para conocer más de su trayectoria y conocer también a la persona que lleva la encomienda de ser cronista de la ciudad. Creo que muchas personas, y lo digo porque personalmente a mí me sucedió, y es que escuchamos sobre el cronista de la ciudad y mencionarlo en eventos, pero muchas personas en un principio no conocemos qué es, qué hace y quién es. Para empezar, quisiera empezar por ahí. ¿Quién es el cronista? ¿Quién es Salvador Hernández? Bueno, habría que explicar por principio de cuentas quién es la persona. Si en este caso yo soy el cronista, yo quiero hacer una pequeña semblanza de cómo me inicié en este trabajo. Claro, adelante, lo escuchamos. En el año de 1951, yo debuté en el espacio público como periodista en el periódico trisemanario vespertino local La Tribuna, como reportero de información general. Entonces, por esa función lógica, la fuente de información natural eran las autoridades municipales, y eso me dio la oportunidad de entonces a la fecha de tratar a 25 de ellos, a partir del profesor Tomás Gallegos Viñas, Celestino Bazáñez, Emilio de la Huerta Rosales, Jorge Gutiérrez Morales, Heriberto Domínguez Vidal, etcétera, hasta llegar al año de 1921. Entonces, por razón lógica, pues yo me vi en la oportunidad de reunir todo el material de los presidentes sobre la historia que ellos mismos escribieron, y así lo fui publicando a través de los años. Pero yo no hice la historia los protagonistas la hicieron. Cada presidente es su propia historia, y de eso precisamente tengo en borrador un libro sobre la actuación de cada presidente municipal con la historia que ellos mismos hicieron. O sea, me atengo a la sentencia bíblica que dice: por sus hechos los conoceréis. O como dijo el Cid Campeador: yo no pongo ni quito rey, simplemente ellos son los responsables de sus triunfos, no precisamente de los, sino de sus malas o buenas o regulares actuaciones. Y como dice la sentencia bíblica, el pueblo, la historia los juzgará. El periódico en el que usted trabajó es trisemanario. Era trisemanario. Salía 3 veces a la semana. Vespertino. O sea, había también... le pregunto, y parecerá una pregunta absurda, pero como ahora se maneja la información, y creo que para las nuevas generaciones, muchas de estas publicaciones, como hasta ahora yo apenas escucho ciertos conceptos, por ejemplo, las nuevas generaciones ni siquiera conocen ya
ya no usan el texto escrito, el periódico. Sí. Entonces escuchar trisemanario, semanario o vespertino, matutino. Tabloide, tamaños, Entonces, etcétera. quiere decir que antes se publicaban noticias por la tarde, por la mañana. Bueno, ese periódico nada más salía en las tardes. Únicamente. Sí. El caso fue de que pues yo quería una diversidad de información. Los sábados era el momento estelar de la tribuna porque allí escribía pura gente de peso pesado. El profesor Ángel Saki del Ángel, el licenciado Pericles Namorado Urrutia, don Emilio H. Álvarez, el cronista de la ciudad natural de aquella época, Gustavo Morales Trujillo, en fin, pura gente sobresaliente. Yo pedí un espacio, me dijo literalmente el director, no, mano, dice, ahí puro jorocón, me dice, ¿tú qué vas a hacer ahí? ¿Cuántos años tenía? Pues yo era conscripto en ese tiempo, 18 años, cumpliendo 18 años. Entonces, yo tenía ganas de que trascender, no andar nada más de reportero. Y se me ocurrió visitar a don José Pancardo Malerva, el antiguo redactor, editor del periódico El Puerto. Y él me dice, mira, te voy a dar un compendio de mis semanarios que yo hice. De ahí saca notas y revive a los actores, a los protagonistas. Entonces agarré ese material, hice una columnita que le titulé Un día como hoy en el Tuxpan del ayer. O sea, noticias de 1930, publicadas en 1951, 52, 20 años después, y llamó la atención, y eso me estimuló, y de ahí no me han parado nadie. Digamos que ahí comenzó Ahí comencé yo a ser un historiador espontáneo, empírico, desde luego, pero espontáneo, sacando las noticias de antaño. Me entusiasmé a tal grado que inclusive después ahondé más, agarrando, como coloquialmente se dice entonces, los nortes que me daban los protagonistas. Cuando menos me di cuenta, ya estaba yo inmerso en indagar todo lo que era histórico. Pero a la antigüita, porque ahorita, y espero que no te sientas aludido porque no lo digo por ti, pero ahorita hay mucho historiador de probeta gracias a las redes sociales. Sí, así es. Como los tipificó Galeano, las redes sociales son formidables. Lamentablemente están al alcance de muchos, de muchos historiadores empíricos, de muchas personas que abusan de ellas para impostarse como historiadores de probeta, para repartir su enciclopédica ignorancia a través de las redes sociales. Y sí es cierto, porque yo veo ahí personas que jamás se significaron. Aquí nos conocemos en Tuxpan todos a fuerza de vernos, ¿no? Yo nunca supe de nadie que haya tenido estudios y ahora se titulan por sí mismos historiadores y en las redes sociales piratean materiales ajenos, exploran las computadoras y mañosamente ponen imágenes y versiones y sugieren como que ellos son ¿cómo se llama? Los autores. Los autores. Y no faltan gentes que hasta los felicitan. Gracias por tu colaboración, gracias, cielo. Y entonces, al alimentar esa egolatría... Y no falta también quien modifique la historia. Sí, pero, ¿cómo se llama? No es posible que se atente contra la historia en esa forma tan
pues tan descarada, vaya. Y esa es una cosa que ofende, porque la mejor herencia que tienen los pueblos es su propia historia. Y esa historia ya está escrita, no se puede reescribir, no se puede. Yo estoy de acuerdo que todo tiene que transformarse. Lo dijo Heráclito en la Grecia antigua. Este río no es el mismo, porque ya no trae la misma agua. Todo es cambiante, nada es estático. Entonces hay que hacerse cargo de ello. Pero todo lleva un orden, un concierto. No puede ser nomás así por generación espontánea a ver en qué para. Se debe partir de una base. Yo voy a opinar como ciudadano antuzpeño, al corriente en el pago de mis impuestos y con derecho constitucional para decir lo que siento. Tuxpan necesita una continuidad de lo que otros realizaron. ¿Qué es lo que reciben, por ejemplo, las nuevas generaciones? Una ciudad media, espléndida, con todos los servicios que puede tener una ciudad media en crecimiento. Tiene una magnífica infraestructura urbana, educativa, con terminales universitarias, una unidad deportiva, una reconocida gastronomía, una infraestructura hotelera de todos los órdenes. Tiene un bulevar que es 4 kilómetros más largo que el malecón de La Habana, que empieza en la unidad deportiva y termina en la playa. El bulevar de La Habana tiene 10,5 kilómetros. Y ese es el símbolo de la continuidad, porque lo han hecho varias generaciones de gobiernos. Ese sería para Tuxpan un ejemplo de lo que es la continuidad. Exacto, un trabajo. Cada presidente ha hecho una parte, otra parte, otra parte y otra parte. Si no la ha hecho en lo material, costeándole cuando menos a base de cabildeos con las autoridades superiores. Entonces, eso nos da la idea de que todo debe tener continuidad. Las obras públicas de las que disfrutamos, la infraestructura portuaria. Este era un puerto ribereño de navegación interior, fluvial, con unos tímidos intentos costeros, marítimos. Cuando las generaciones del 25 al 75 del siglo pasado se pusieron las pilas y consiguieron las obras portuarias, las escolleras, el desasolve de la Barra, la dársena de Ciaboga, el canal interior de navegación. El canal, todos esos obras, el aeropuerto, inclusive hasta un ferrocarril. Ahí hizo el boom Tuxpan. Empezaron a llegar los capitales. ¿Cuándo pensamos nosotros que iba a haber aquí un Liverpool, por decir algo? Uh-huh. Todo ha sido por la continuidad que se le ha dado a aquellos que empezaron de la generación de 1925 a 1975. En 1926 se fundó la Canaco. Se fundó la Junta de Caridad y de Pavimentación. Se establecieron logias, clubes de servicio social, la famosa Junta de Caridad y Pavimentación que dio origen a las juntas de mejoramiento civil y material y las juntas federales. Y esa generación fueron unos gestores que, sin ser diputados ni senadores ni cosa por el estilo, cabildearon ante las autoridades correspondientes, particularmente con el presidente de la República, don Adolfo Ruiz Cortines, y lograron las obras portuarias, y ahí están.
vas a transformar a Tuxpan, ¿de qué manera? Tú síguele, hay proyectos de puerto, interior de navegación, en Playa Sur. Es el puerto profundo, ¿no? Puerto profundo, ahí está durmiendo el sueño de los injustos, no de los justos. Ahí hay que activarle, ya no se puede hacer nada porque está saturada la margen derecha del río. ¿Qué más se puede hacer ahí? Las dos márgenes. Seguirla, darle la vuelta. Hacia el mar. Hacia el mar. Ahí está, hay un plan. Está perfectamente. Hubo en 1998, 96, hubo una reunión de análisis portuario a nivel nacional que vino don Fidel Velázquez. Vino, ¿cómo se llama? Gentes de todos los puertos, el director de Puertos Mexicanos, Hugo Cervantes del Río. 3 días, se fue una fundación alemana la que hizo ese. A mí me tocó participar en una mesa y yo hice una ponencia magistral. No digo por significado, sino por decir, dar testimonio porque yo estuve presente. Lo hizo la fundación alemana Friedrich Ebert. Ahí en la CTM local hay los antecedentes. No se ha aprovechado. Entonces, el gestor normal, natural del pueblo es su primera autoridad, con la que tiene más cercanía, la inmediata, que es la presidencia municipal. Yo no voy a juzgar, porque dije mi función como cronista de la ciudad es apolítica. El pueblo lo sabrá de juzgar. Y la historia. Y la historia. Bueno, ya nos acaba de dar una pequeña cátedra en muy pocos minutos de historia de Tuxpan, que esa es básicamente la principal actividad del cronista de la ciudad. Así y es. Perdón porque la verdad es que está muy interesante lo que nos dice, pero quisiera regresar un poquito antes. Ya nos contó usted cómo inició en el ámbito periodístico. Ahora quisiera que nos contara o que nos especificara qué es el cronista. ¿Cuál es su actividad principal? Que me imagino que es contar la historia. Pues para no hablar de memoria, quiero mostrar este documento. Hay una asociación nacional que es Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas. Y ellos tienen su código. Yo he asistido en San Juan del Río a una reunión que hubo hace 30 años más o menos. Ahí se me invitó a ser cronista, pero pues yo no es que no me haya interesado, es que pensé, yo no voy a dar el ancho. Me falta mucho todavía, pero me quedé en perspectiva hasta que en el gobierno como yo seguí escribiendo de historia en todos los periódicos que yo trabajé, siempre pedí un espacio para los sábados deslizar cápsulas históricas. En las cerca de 2 docenas de periódicos en los que yo he trabajado, siempre me permitieron eso, deslizar cada sábado aportes culturales, históricos sobre Tuxpan. Y eso me tipificó al grado de que en el gobierno de este señor Raúl Ruiz se me invitó a ser cronista. Bueno, pues sí me gustó la invitación, pero cuando de repente me llama el secretario de la presidencia, véngase para acá, quiere hablar a las fronteras con usted, pues ahí fui. Bueno, te estamos invitando a que seas cronista. Entonces, yo esperaba algo sobre eso, ¿no? Pero le sorprendió a ellos que yo dijera, bueno, nada más que yo quiero pedirles un favor. Primero, aquí traigo teléfonos y aquí traigo nombres para que ustedes se comuniquen con estas personas,
porque no nomás quiero ser yo. En la ley orgánica del municipio libre, en esa relación histórica, cultural que hay entre cronistas y autoridades y presidencias municipales, señala que el cronista tiene capacidad para, y tiene obligación de integrar un consejo de la crónica municipal para que lo apoyen en sus funciones. Se sorprendieron, pero me lo aceptaron. Les pasé el directorio de las personas con las que yo ya había hablado. Hablaron y inmediatamente se hizo no nomás el nombramiento del cronista de la ciudad, sino también del consejo de la crónica municipal. Y así quedó hecha la relación. Y se trabajó perfectamente con las dos generaciones anteriores, de acuerdo como lo dice la ley orgánica del municipio libre. La ley orgánica del municipio libre establece las condiciones en las que un cronista debe tener con las autoridades municipales. Aquí, por ejemplo, hace rato hice referencia a la capacidad del cronista para auxiliarse y crear el consejo de la crónica. Dice: si quiere le ayudo. No, ahorita. Artículo 66F. El cronista tendrá las siguientes obligaciones. Se enumera varias, pero me voy a referir a una sola. El cronista municipal tendrá la obligación de crear un consejo de la crónica con los ciudadanos de mayor reconocimiento y que por su avanzada edad, experiencia, conocimiento, aporten sus conocimientos para enriquecer la historia municipal. Me gustaría que la mostraras. Y esto está en la ley orgánica del municipio libre. O sea que cada municipio de Veracruz debe tener un cronista de la ciudad, sí, y un consejo. Por ley. Por ley. Ok. Y ahí está, es facultad del cronista escoger la gente, de seleccionarla, vaya. Y ahí estipula cuál es la... y no menciona como unos criterios específicos o para ser cronista, pero lo deja entrever por el texto que dice aquí, que por su avanzada edad y experiencia. O sea, no puede ser cualquier joven, cualquier... La cuestión de la edad es por el tiempo que hayan estado dedicados a ello, ¿no? Y además, me imagino yo que es porque no hay quien cuente mejor la historia que quien la vivió. Exactamente. En muchos de los casos a mí me ha tocado ser protagonista. Paradójicamente así ha sido. Yo he sido colaborador de varios presidentes municipales que me han invitado a colaborar en sus administraciones. Quiero citar un caso muy singular. En una ocasión, un compadre mío fue presidente municipal, Manuel Pérez Martínez. Entonces, ¿de qué año a qué año? Fue en el 82, en el 80, 81 y 82. Entonces yo trabajaba en la Comisión Federal de Electricidad en Laguna Verde. Y la persona que había influido para que yo fuera ahí, que era nada menos que el profesor Sebastián Guzmán Cabrera, que era el secretario general de los trabajadores de Pemex, del STPRM, del me dice: sindicato. Oye, pues es la primera vez que un compañero obrero va a ser presidente municipal, te vas a Tuxtla para que lo apoyes. Pues ya no tuve más que dejar el trabajo ahí, me vine acá a auxiliar a mi compadre, que era mi compadre, por cierto, Pérez Martínez.
Y en eso sucedió un hecho muy singular, que le hablan a Manuel Pérez, el presidente de México, y dice mi compadre, como en la película El Padrino, me hicieron una proposición que no pude rechazar, me hablaron de la casa de Echeverría, pues tuve que ir ahí, y ya ahí me dijeron, la cuñada de Echeverría, Marta Zuno, señor, yo soy la agregada cultural del gobierno mexicano en Cuba. Este señor es el comandante Almeida y este señor es Albert Guillén Zelaya, el único mexicano que partió en la expedición del Granma. Y ellos pues quieren ver la manera de que se haga un museo en ese terreno que ustedes tienen de la Casa de la Cultura. Ese terreno era ahí precisamente donde ahora está el museo. Que le den un espacio y que se forme un museo. Dice el presidente, pues no tuve más que aceptar. Ya cuando llegó aquí, nos pasó la idea a todos su palomilla setemista que estaba incorporada ahí. Y todos vieron con simpatía que se estableciera un museo ahí. Y coadyuvaron, porque cuando la embajada cubana mandó personal, lo mandó sin vituallas, mandó al arquitecto Manuel González. Y entonces Manuel pues estuvo una semana, comía en la casa de uno, otro en la casa de otro, porque venía sin fondos. Él se dedicó únicamente a restaurar, a dirigir los trabajos de restauración. Y la embajada no puso un solo centavo, y todo el billete salió de cooperación espontánea y voluntaria de la gente que había llevado Manuel al organigrama municipal. Entonces, ahí se hizo todo eso. Yo le entré con mucha devoción. Yo en ese tiempo, para apoyar al presidente, reedité el periódico El Puerto, que yo tengo la transmisión de ¿cómo se llama?, de la firma. Uh-huh. Entonces, yo sacaba el periódico El Puerto con ¿cómo se llama?, para apoyar al presidente municipal. Y en esa ocasión hice la nota y vino López Muño, el embajador, a inaugurar, después de un año de trabajo. ¿Pero qué inauguraba? Un local desnudo, remozado, pintado, reparado, estaba chapeado el patio. Ese terreno había sido expropiado por el gobierno de Hernández Ochoa. Nada de que lo compró los cubanos y que mentiras. Ese terreno era de la inmobiliaria Tuxpan SADCB, la compañía que hizo el fraccionamiento Jardines de Tuxpan. Lo expropió Hernández Ochoa, se lo entregó en custodia a la presencia municipal cuando estaba Beto Arango de presidente, y luego Manuel Muñoz y luego Manuel Pérez Martínez, y cuando Manuel Pérez Martínez tenía ocioso eso, que era la Casa de la Cultura, funcionaba como Casa de la Cultura, fue cuando la señora Zuno le pidió que le dieran un cachito para el Museo de la Amistad. Yo fui una persona muy activa ahí, a grado tal que cuando vino López Muño, dije, bueno, pues hay que nombrar un director, y por generación espontánea, pues mire, ahí está Salvador Hernández. Y yo fui director, cofundador de ese museo junto con Manuel Pérez Martínez. ¿Fue el primer director? Fui el primer del director. Museo, 8 años fui director. Del Museo de la Amistad, sí. México-Cuba. Y cofundador. Lo que me valió una invitación del gobierno de Cuba para visitar Cuba.
Y allá pude robustecer mi conocimiento de ello, entrevistando a varios de los expedicionarios que todavía vivían. Mi visita a Cuba fue didáctica, no turística. Por eso sé yo todo lo que hay que saber de los antecedentes. Esa es la historia del museo. Cito ese hecho porque, como dije, yo a veces he sido hasta protagonista de la historia de Tuxpan. Entonces... Y ese es un dato que, digo, muchos visitamos el Museo México-Cuba y pensamos que nació como generación espontánea. No, que va. Pero no. Llevó claramente un proceso para... A mí me entregaron un inmueble vacío, desnudo, encuerado, pues. Y yo lo estuve llenando poco a poco. Primero me procuré los servicios de un profesor, Matías Arvizo, que era profesor de la normal, esa rural que hay aquí. Y ese presentaba, daba clases de soplado de vidrio, de curtido de pieles, de, ¿cómo se llama?, trajes, danzas autóctonas y todo, y la fui campechaneando con el material que me mandaban los cubanos. Y así se fue vistiendo el museo durante 8 años, hasta que vino Fidel en 1980, siendo Pericles presidente municipal. Y ya de ahí el IBEC tomó las riendas, pero el IBEC tenía otros proyectos muy ajenos a lo que estábamos haciendo, y yo me regresé a mi trabajo. Y ya no, ¿cómo se llama? Ya no metí las manos, pero ahora en la actualidad veo que nadie se acuerda de ello. Tan no se acuerdan que hace poco hubo un evento y nunca me corrieron la invitación. Ni a mí ni a Manuel Pérez, que fue el fundador del museo. Sí, es increíble porque pues, sí, pues es fundador y qué dicha de que sea fundador solayándome yo. El presidente municipal, que por él se hizo eso, no lo invitaron. Aún con vida está... Pues ahí está, vivito y coleando. Aquí reside. No lo invitaron. Entonces digo, no sé dónde está la tradición histórica. Dicen los clásicos que un pueblo sin memoria, un pueblo sin historia es un pueblo sin memoria. Y que ese pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Yo no sé qué concepto tengan las presentes autoridades sobre esos apotegmas, pero pues yo estoy viendo unas cosas muy extrañas y que no van con el patrón normal, natural. Para usted, don Chava, ¿cuál fue? Bueno, ya nos contaba un poco de todas estas obras que llegaron, pero para usted, ¿cuál fue el periodo más activo o con más prosperidad de Tuxpan? Pues hablo yo, aquí tengo precisamente un libro en borrador, Los Tuxpeños. Esa generación nos dio la oportunidad, hasta esa fecha, la historia de Tuxpan se circunscribía así: un modesto puerto ribereño de navegación fluvial interior, de 13 a 19 mil habitantes. En 1925, de repente, en los 30, empieza el apogeo de Plátano Roatán y se combina con la expropiación petrolera. Al conectarse esos dos factores, se da el boom de Tuxpan. Se vuelve la capital comercial de la Huasteca. Y lo aprovechan las generaciones que vivían ese tiempo. Y se constituyen todo tipo de organismos
que competían entre sí por ver qué podían hacer en beneficio de Tuxpan. Juntas de mejoramiento, clubes de servicio, gremios, cuanta cosa. Y salen las obras portuarias. Se dio el caso de que Ruiz Cortines, que fue diputado federal por Tuxpan, le tuvo mucho apego a Tuxpan y le dio mucha fortaleza. Y muchos tuxpeños destacados en el gobierno de Ruiz Cortines, particularmente don Enrique Rodríguez Cano, don Antonio Pulido Cobos, del mismo don Jesús Reyes Heroles, que empezó a despuntar en ese gobierno. Y toda esa gente le dio calidad, le dio pujanza para que ese puertecillo fluvial extraviado en la región norte costera del estado de Veracruz fuera lo que es ahora el eje y polo de desarrollo de la Huasteca veracruzana, conocida como la puerta de oro de la Huasteca. A esas generaciones le debemos el Tuxpan. El Tuxpan que hay que continuarlo, que hay que ir a las escuelas y decirles a los niños, miren, esto es lo que hicieron los anteriores. Entérense para que ustedes como generación de relevo le entren al toro, ya que la generación actual está en otras cosas. Está ignorando la historia. Y como lo mencionas, que la gente está ignorando la historia, tanto que hubo un hecho que es celebrado a nivel nacional, pero muchos desconocen que aquí fue donde se redactó el principio de esa celebración, y es la expropiación petrolera. Aquí el general Lázaro Cárdenas del Río fundó la Compañía Mexicana de Petróleos en una camilla, que así le llaman esas casas, que importaban con manera crozatada de Inglaterra, de otros países, y las armaban aquí nomás, le llamaban camillas. Aquí hay una en la Barra Norte, que es precisamente donde Lázaro Cárdenas creó la industria de petróleos mexicanos. En la monografía tenemos ese referente. Aquí está Lázaro Cárdenas en el interior de la camilla, aquí está la camilla y aquí está el letrero. Y ahí fue donde nace. Ahí es donde nace, un mes después de que se fundó de la provisión, nace la empresa Petróleos Mexicanos. ¿Y se expropian a empresas extranjeras? Bueno, ya estaba la expropiación, ya, okay. Pero se funda la empresa Petróleos Mexicanos. Muy bien. ¿Y esa casa aún existe? Esta casa aún existe. Aquí esta fotografía fue tomada en el interior. Esta es la casa. Uh-huh. Y ese es el letrero que trae. Ok. Este es uno de los jalones históricos de Tuxpan. Y que pocas personas lo conocen. Tuxpan fue capital del estado de Veracruz. Otro dato que muchos desconocen. Capital provisional. A los 50 años vino López Mateos a celebrarlo. Cuando cumplió 50 años de ese efemérides, le tocó a López Mateos venir al cine Tuxpan a celebrarlo. Yo estuve presente como reportero. Yo cubrí la nota, ya no nomás para La Tribuna, sino para otros periódicos. Yo he elaborado cuando menos en 20 periódicos, varios de ellos nacionales. Es más, artículos míos han estado en periódicos del extranjero. He sido redactor huésped del Granma, del periódico La Región de España. Ahí está un acuse de recibo de un español que me mandó un ejemplar donde aparece un artículo mío. Eso me ha valido un
Premio Nacional de Periodismo, que lo entregó una institución seria. Y lo digo seria porque hay muchas instituciones que a troche y moche dan premios. Pero dos de mis contertulios fueron Lolita Ayala y Jacobo Zabludovsky. Figuras nacionales. A nivel nacional. Y como a mí eso me halaga y pues nadie es inmune a la lisonja. Nada más que hay que temperar el ánimo para no volarse. Y cito el antecedente porque pues ahora veo pues muchos periodistas, pero por todos lados. Sí, es algo que las redes sociales vinieron sí, a impulsar. Yo a veces, aunque no quiera, hago comparaciones porque he vivido la época antigua. ¿Quiénes eran periodistas en Tuxpan antes? Don Ramón Achálvarez, que daba clases de francés y de inglés, de eso vivía. Don Francisco Rosas Tenorio era inspector escolar. Javier Hernández Rosas trabajaba en la Federal de Hacienda. Héctor Rangel Arredondo trabajaba en la Federal de Hacienda. Santiago Lobato Diego trabajaba en la farmacia de su papá. Así todos vivían de algo, no vivían del periodismo. El periodismo era una alternativa que tenían de distracción, de lo que fuera. Hernández Rosas, Eleuterio Hernández Rosas, bueno, todos los que escribían tenían otra de donde salía para los alimentos. Y yo siempre he dicho que el tener otra actividad, claro, que te remunere, te hace ser más objetivo. Así es. A la hora de opinar, porque no dependes tu opinión no depende de quién la esté pagando. Sí, como decían una vez, tipificó el licenciado Feliz Enamorado a cierto tipo de periodistas, ¿no? Decía, son ¿cómo se llama? Aves canoras al servicio del mejor postor. Gacetilleros de a tanto por línea. Entonces, y en aquel tiempo no había nada de eso. Pero ese es un fenómeno que se da no solamente a nivel local, sino a nivel nacional. Y lo vemos, por ejemplo, y lo expone mucho el presidente, sobre todos estos medios coartados Perdón. Sí. Aquí lo dejamos. Perdón, problemas técnicos. Según el sapo de la pedrada, como dicen vulgarmente. La cuestión es la siguiente yo soy el menos indicado para decir que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Yo digo cómo se vivía antes. Yo cuando fui periodista, yo tenía mi trabajo. Yo trabajaba en el servicio, al servicio de la familia Ruiz Jiménez, que eran los distribuidores de los productos de la cervecería Moctezuma de Orizaba. Y trabajaba como locutor en la XCTL. De eso vivía yo. El periodismo lo practicaba porque me gustaba. Como hobby. Sí. Inclusive, pues no digo yo que inventé ese sistema, pero yo le pedí a Simón Loya, oiga, don Simón, ¿cuánto vale la plana de su periódico para publicidad? Tanto. Me da chance de ver si vendo felicitaciones de Navidad y Año Nuevo. Hay unos que dan almanaques, a lo mejor por ahí pega. Y pegó. Y entonces los comerciantes del mercado, que Café El Fénix, Zapaterías Guadiana, Casa Simón, etcétera, ¿no? Me dieron anuncios y ya me gané una pizcacha, el 25% de ¿cómo se llama?, de la publicidad que vendí. Vendí inclusive para
información de, ¿cómo se llama? Pues no información, sino notas sociales, que el padrino de bodas pagaba un espacio por la reseña del evento, y así por el estilo. De eso se vivía. Bueno, no se vivía, con eso era un auxiliar, vaya, un apoyo, porque los periódicos casi no pagaban. Yo cuando vine a cobrar bien fue en el periódico La Opinión. Ahí sí ya tenía sueldo y tenía prestaciones, ¿verdad? Pero en otros periódicos, pues me pagaban como dice, según el sapo era la pedrada. A mí el difunto, mi gran amigo, que lamento mucho su reciente deceso, Miguel López Azuara, me incorporó al Excelsior como corresponsal viajero de información general. Y he tenido muchas satisfacciones en el desempeño del oficio. Y me han valido, también tengo un estímulo estatal, un premio pues estatal de periodismo, y algunas, ¿cómo se llama?, menciones que se me han hecho en otros periódicos. Me hice amigo de muchos comunicadores. Yo intervine en varios programas de Jorge Saldaña. Yo hice mis exposiciones históricas, itinerantes, desde 1992. Tengo 40 años con mi exposición itinerante. Me ha valido 52 reconocimientos. Quiere decir que he hecho camino al andar, como dice el poeta. Y aquí estamos. Y prueba de ello, bueno, quiero preguntarle primero, veo aquí algunos libros. ¿Son de usted? ¿Cómo? Sí, ¿estos libros son hechos por usted? Bueno, el material lo he recopilado. Todo eso tiene su fuente y siempre la cito. Okay. Aquí en la monografía, por ejemplo, viene la distribución del material. Viene cuántos temas trae, cuáles son las fuentes, quiénes son los autores de las fotografías. Pero quiero también destacar un hecho. Yo todo esto lo tenía inédito. De repente se dio el caso que tuve la conexión con el ingeniero Alberto Ramos, y fue cuando yo pude sacar esto, porque yo soy el campeón de los ignorantes en el ramo de la computación. De la computación. Yo tenía todo en borrador. Y él hace un poco más de 2 años apareció por aquí, nos conectamos con el recurso que le da la presidencia municipal al cronista. Compré los elementos, compré computadora, compré copiadora, compré insumos, compré papel, compré todo. Este libro es hechizo. Es rústico, artesanal, hecho aquí. A mano. A mano, aquí en la casa. Se hizo más de 20 ejemplares. Que sean, por ejemplo, 2 de estos fueron a parar al INDAI, al derecho de autor. Quiero sacarla. Dos al derecho de autor.
Uno se le dio al señor Pozos, al presidente municipal. Otro se le dio al gobernador del estado. Y tuvimos la suerte, gracias a los buenos oficios aquí del ingeniero Ramos, de entregarle una al presidente de la República en el Palacio Nacional. Y nos contestaron: ingeniero, ¿tiene usted a la mano el nombre de la... Nos contestaron: de la Presidencia de la República, la licenciada Olivia Mondregón Rangel, directora de la Oficina de Enlaces de Alta Responsabilidad de la Presidencia de la República. Voy a dar a conocer el contenido de esa carta que nos envió la Presidencia, porque por paradójico que resultar pudiera, ni la Presidencia Municipal ni el gobierno del estado nos contestaron cuando les dimos la monografía, y de la Presidencia de la República sí. Que pareciera pues sí, que no cosas veredes, miocid, diría. Increíble, pero cierto. De allá nos acusaron recibo y acá nos dieron la callada por respuesta. ¿Por qué se los dimos acá? Porque la ley dice que la Presidencia Municipal, entre esa relación histórica cultural que hay, tiene la obligación de editar la producción del cronista de la ciudad y del Consejo de la Crónica Municipal. Ya usted ya editó un libro, ¿no? ¿Mande? Ya usted ya editó y publicó un libro. Pues bueno, sí, pero en realidad no fue a mi gusto. Yo estaba convaleciente de una operación. Yo traigo marcapaso. Uh-huh. Entonces yo estaba indefenso y yo no pude revisar los ¿cómo se llama? Los textos. Las pruebas. Uh-huh. Y vi material que no era mío. Material intruso vi. Y por eso, aprovechando la presencia del ingeniero, hice Esta sería la segunda edición. Una corrección, okay. Pero no he tenido la suerte de que se interesen en publicarla. Yo le pedí a la Presidencia Municipal por escrito que mandara, y hasta le di presupuesto, que mandara a publicar esto, que yo renunciaba a las ganancias que pudiera tener de derechos de autor, con tal de que estas se regalaran una cada escuela del municipio, de todas las terminales, de todos los niveles, incluyendo las terminales universitarias, para que la niñez o para que las nuevas generaciones se enteraran de dónde salió esta ciudad tan bondadosa que les da ojos a propios y extraños. Y es una aportación puramente a la sociedad. Sí, o sea, yo para qué, voy a cumplir 90 años, yo para qué necesito dinero. Ni modo que para mi futuro, ¿no? Pues ahora creo que eso está barato que lo incineran a uno. Pues sí. Entonces, ¿cómo se llama? Yo no me preocupo más que yo quisiera, no porque sea mío, no por un egoísmo personal, no por estimular mi ego, pero esto está probadamente calificado como obra literaria, dice la calificación que le dieron a esto. Está aprobado por el INDAI. ¿Por qué rehuye su obligación una autoridad de editarla? Digo, ¿por qué? Yo tengo entendido
que a principios del año pasado hubo un promocional de 600,000 pesos. Es precisamente más o menos lo que cuesta 1,000 ejemplares de estos. El promocional, quién sabe qué habrá promocionado. Yo te aseguro que si haces una encuesta, nadie sabe en qué consistió ese promocional. Y eso debería estar en cada escuela como material de consulta, o cuando menos como una guía para que consultaran y mejoraran, si se puede, la información que contiene esta monografía. Yo creo que me la aprobaron sin ninguna enmienda, sin ninguna tacha. Fueron esfuerzos muy elocuentes, porque fue en plena pandemia cuando logramos registrar esto, gracias al ingeniero que tuvo varios desplazamientos a la Ciudad de México, hasta que lo recibieron y pudo registrarla, porque estaba cerrado a piedra y lodo ahí el INDAI. Se hizo lo más difícil y lo que correspondería hacerle a las autoridades locales, con dinero de los contribuyentes, lógicamente, para una cosa histórica, que es la historia del pueblo que se está gobernando. Yo no estoy criticando nada ni nadie, pero cuando veo yo que la historia no es tomada en cuenta con la importancia que se debe tomar, que la cultura está concentrada nada más en el Huapango. Yo digo, bueno, la cultura tiene muchas expresiones, muchas: oratoria, cinematografía, teatro, qué sé yo, no tantas más cuantas cosas que tiene la cultura. No puede ser que todo se concentre en el folclore huasteco, que es la naturaleza de nuestra idiosincrasia, correcto. Pero hay otras cosas más: oratoria, calistenia, pintura, cinematografía, teatro, ballet, bel canto, pintura en todas sus expresiones, pero no se ve ninguna manifestación en ese sentido. Y caray, no se debe desapercibir que la historia es la herencia universal de la humanidad, que por su pura condición de madre hay que respetarla. Y si las generaciones actuales no conocen quiénes les heredaron esta bondadosa ciudad que le da alojamientos a propios y ajenos, caray, pues, quién sabe. Aquí caben todos, aquí cabemos todos, a todos se les dan oportunidades. Hay pueblos donde las personas de fuera no son admitidas, digamos Papantla, no vamos lejos. Los pueblos serranos, y aquí caben todos. Claro. ¿Cómo se llama? Pues eso lo hace uno pensar que hay que enderezar el rumbo. Si la consigna o si el propósito es transformar, pues hay que transformar, pero sin desapercibir el pasado, lo bueno del pasado, desechar lo malo, lógico, pero tomando en cuenta sus comentarios y también la narración que nos dio de la historia de Tuxpan. Y ya, pues, esta sería una pregunta que, muy a título personal, ¿cree que el desarrollo de Tuxpan ha ido decreciendo? ¿Se estancó?
o cuál piensa que es su... Bueno, pues como dije hace rato, yo de esto desconozco, es más, no sé ni operar este aparato. Y lo traigo porque, pues, por la cosa de la comunicación. Y me entero aquí de propaganda que ponen, inaugurando tal más cual obra, ¿no? Veo por ahí a alguien chapeando ahí un solar, cortando un chuchuyate abusivo que por ahí nació. Veo también que están inaugurando una banqueta, una guarnición, un camellón. Pero yo no veo un proyecto de envergadura, un megaproyecto. Todo se ha quedado, ¿cómo se llama? Nada más en grado de tentativa. Veo repartición de muchas cosas, juguetes, tinacos, exposiciones. Digamos que son se le da demasiada difusión a tareas que deberían ser diarias y que Pues no deberían tomarse la obra pública. Yo casualmente fui por la calle Cuitláhuac y vi una, ¿cómo diré? El camellón intermedio que en parte está hueco, está lleno de basura, de maleza, de impurezas. La barda trasera de la secundaria se está cayendo. Hay pues no entiendo, vaya, no veo que se le dé mantenimiento a todo eso. Y hay dependencias, no hablo únicamente de la presidencia municipal, porque hay instituciones estatales que tienen obligación, así es, como de preservar esos bienes, ¿verdad? Y nomás no. O sea, no hay la debida coordinación, pues yo como autoridad municipal, pues yo cabildearía ante las autoridades estatales: oye, no me descuides esto, la escuela secundaria y preparatoria Tello se está cayendo, échale, esta es una institución que pertenece a la UV, hay que remozarla. La gestoría, vamos, de la primera autoridad, la autoridad más inmediata. Me gustaría que hicieras una encuesta allí en la presidencia, a ver qué te dirían. Digo, en la secundaria Tello. Afuera de la escuela. Se están cayendo las aulas. Don Chava, quiero preguntarle igual su opinión y sobre un tema que conlleva historia y conlleva obra pública. Y es ¿qué opinión tiene sobre modificar el puente Tuxpan? Y se lo pregunto porque en muchos otros países los puentes son considerados monumentos históricos. Y hay puentes, no vayamos tan... un puente emblemático y que es ícono para la historia y para el mundo sería el puente de Londres, que no se le puede tocar ni un tornillo. ¿Qué opina usted sobre la modificación del puente Tuxpan? Pues yo sin hacer encuestas, yo veo que la mayoría de la gente se pronuncia porque no se toque. Y yo siento que primero, antes que todo, habría que consultar los antecedentes del puente. Los antecedentes del puente
para saber si resiste, si el puente resiste esa ¿cómo se llama? Esa modificación, si se dan yo me imagino que desde el momento en que ya está en proceso de ¿cómo se llama? En proceso de construcción, pues quiere decir que ya lo consultaron. Ando buscando porque el ingeniero fue contemporáneo de un hijo de Julio Deschamps, el arquitecto, digo, el ingeniero que hizo, el encargado de construir una de las dos partes del puente. Además debe de, ¿cómo se llama?, no cambiar la fisonomía urbana de la ciudad, no transformarla. Digo, por eso, cuando derribaron el Hotel Pereda, el INBA inmediatamente paró la construcción. Ese es parte del paisaje urbano de la ciudad y no pueden modificarlo. Por eso pararon la construcción. Y por eso hay una esquina con... Sí, ahí la pararon. Por ahí anda el oficio, por ahí lo tengo. Del INBA se lo mandó a la autoridad municipal. Le dije que dejaran eso por la paz. Entonces, en el directorio, no sé, yo veo ¿cómo se llama? Hay gente ajena a la función pública. Perdón, aquí tiene don Chavo. Ahí está. Lo que se quiera saber sobre la construcción del puente, ahí está. Antecedentes históricos, reseña histórica de la construcción del puente Tuxpan. Antecedentes históricos. Técnica y construcción del puente de Tuxpan. Proceso de construcción. Y el epílogo. Aquí está. Ahí está. Un artículo dentro de su monografía. Ahí es una guía. Al final viene el proceso de construcción en fotografías. Ahí está. Ok. Y esto se lo pregunto porque por muchos años el puente Tuxpan ha sido como un ícono. Muchas personas, ícono de la ciudad. Así es. Es más, ya se agotó ¿cómo se llama? Su vigencia. Ya llegó a su caducidad. Y de hecho fue por eso que fue reforzado, ¿no? Sí. Hace algunos años me parece que en la administración de Raúl Ruiz fue reforzado con unos cables. En realidad hay que seguirle dando mantenimiento, pero no sé en qué le pueda beneficiar esas terminales que le quieren poner. Parece que la tendencia es desahogar el tráfico, ¿verdad? Pero hay otras alternativas, otro puente en donde estuvo planeado, que es a la altura de la unidad deportiva. Ahí estaba, ¿cómo se llama también? Contemplado a hacer el puente para el tráfico pesado, porque está sobresaturado, ya no aguanta esos animanoles de doble remolque. No estaba contemplado para ese tipo de transporte. Que de hecho mucho tráfico pesado ya no
ya no transita por la ciudad de Tuxpan. Mucho se ha desviado al nuevo puente que forma parte de la autopista. Sí, para acá por Chomotla, ¿no? Así es. Entonces, por Boca del Monte, Sí. La autopista que pasa por esa parte. Entonces, mucho tráfico pesado ya fue desviado. Entonces, para eso iba mi pregunta. O sea, ¿será necesaria y será justificada la modificación de lo que, bueno, al menos algunas personas pensamos es un monumento para Tuxpan, un icono, es un Pues emblema como el puente Tenechaco? Es muy recurrente una anécdota del tiempo de don Porfirio Díaz. Don Porfirio le había dado un cargo de gobierno a un compadre en provincia, pero pues el sueldo no era suficiente. Entonces el compadre, con la confianza que tenía el compadrazgo, fue a ver a don Porfirio y le dijo: compadre, no alcanza. A sobra, compadre, a sobra. O sea que promover a obra pública para que pudiera descacharrizar ahí y mejorar su estatus económico. Y cuando un gobierno hace obra, pues queda de la araña una hebra, como se dice socarronamente, ¿no? Y esa es la perspectiva tal vez de toda obra, que queda la mochada. Y como suele decirse, cada gobernante tiene el contratista más cercano a su corazoncito. Espero yo que aquí no sea ese el caso. Que no sea el caso. Esperemos todos que no sea el caso. Porque es algo que nos afectaría, nos afecta a todos. No pueden, por ejemplo, distraerse los recursos públicos. Está hablando el contribuyente. Acabo de pagar prediales. Y a pesar de que por viejito y no sé qué, que me iban a reducir, no me redujeron nada. Acabo de pagar el contrato del agua. Habla el ciudadano, no Habla el ciudadano, el contribuyente. Y pues caray, no puede ser, por ejemplo, que yo vea que me quede callado si yo veo, mira, me gustaría que le sacaras una foto. A la lámpara. La lámpara tiene 1 año que ya me aburrí de reportarla. Está caída, cualquier rato va a causar un problema ahí. Hay cables de teléfonos de México, de telecable y de electricidad para todos lados. Y lo más peligroso es que pasa gente por abajo. Sí, ¿no? Habías de ver cuando los nortes o las suradas, aquí va a causar un caos. 3 casas para acá es casa del presidente municipal. Nosotros los vecinos somos los que conservamos esta calle limpia. En casa del jabonero, del asadón de palo, no sé cómo dice, asador de palo. Como también el otro dicho es candil de la calle. Sí, pues eso. Yo veo que está muy activo el alcalde, tiene varios cargos, ¿cómo se llama? Foráneos, ¿cómo se llama? De asistencia pública en otras cosas, presidente de los Unión de Presidentes de la Huasteca, no sé qué tanto. Y de la Guardia Civil, tiene también ahí algo. Pero se eligió para ser presidente municipal de Tuxpan. Y Tuxpan en su debe ser prioritario. Pues yo veo
mucha diligencia, repartición de juguetes y cuanta cosa, y bailables, folclóricos, pero poco desarrollo. Muy diferente a otros gobiernos antecedentes. Tal vez eso sea producto de la transformación, pero vamos a esperar los resultados. Esperemos. Todavía no se puede jugar a priori, ¿no? Ha pasado un año y todavía hay 3 años. Esperemos, sí, por el bien de todos, que explote Nadie con que justifique tener el cerebro en su cráneo debe desearle mal a Tuxpan. Así es. Al contrario. Si se hacen las críticas y si se da si se expone nuestra opinión, es por querer que las cosas se hagan mejor. Exactamente. Aquí lo que pasa también es que hay mucho operador en la presencia municipal ajenos a los intereses de Tuxpan. Más del 50% es gente que no conoce la función pública porque viene de fuera. Y porque muchos nunca habían estado en la función pública. Nunca han estado en la administración pública. Y son gentes que los fines de semana o los puentes se van a su tierra. No hay como un local para que atienda, porque aquí tiene sus intereses, de aquí son sus raíces. Es la tierra de sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos. Pero viene gente de fuera a administrar los intereses de los tuxpeños. Había en Santiago de la Peña una persona muy singular. Tenía una cara muy fiera, ¿no? Por cierto, le decían Jehová. Era un pintor de brocha gorda que Jesús Carballo, igual que Chucho Carballo, no, Isidro Carballo. Probablemente hasta su familiar sea. Probablemente haya sido familiar de ese muchacho. Isidro Carballo era una persona muy querida. Le gustaba la poesía. Era pintor de brocha gorda y cuando pintaba dejaba leyendas ahí donde pintaba, versos que él componía, asimétricos, pero él los ponía y la gente se los consentía. Entonces ahí donde ahora está la Ceiba, en Santiago de la Peña, donde está el parquecito, ahí se integró la Junta de Mejoramiento Moral Cívico Material. La regenteaba Martí Lelis, un teniente que era pintor. Entonces esa Ceiba histórica que hay ahí, Isidro Carballo hizo un verso. Alerta, paisano tuxpeño. Alerta. Donde quiera que pintaba, él ponía un mensaje. Y ese mensaje que puso: ponte en guardia, porque de la sierra va a llegar el arrinquí que de tu tierra te quiera sacar. O sea que el que va a venir aquí te va a quedar sacar. Creo que eso me está pasando a mí. Porque yo no tengo absolutamente, ¿cómo se llama? Una correspondencia, una comunicación con las autoridades municipales. ¿Por qué razón? No lo sé. Yo al presidente municipal lo conozco desde hace más de 40 años. Nos conocimos en Laguna Verde, en la CFE. Conozco a su familia. He visitado su tierra, he estado una semana ahí. Tiene un hermano, David, tremenda persona.
de veras, que yo hice muy buena amistad con él. Y él viene aquí, como dije, en Tuxpan cabemos todos, se avecindó a Tuxpan, qué bueno, pero que corresponda a los intereses de las personas, que les dé la oportunidad a la gente de aquí, que capaz, que le incorpore, pero está llena de gente de fuera que no sabe la función pública, son operadores políticos, Si de por sí hay cierto desajuste con la plantilla alterna. Y vuelvo a insistir que está penando el pagador de impuestos, no el cronista. Claro. Entonces, yo sí siento inquietud, porque esto, mis hijos, mis nietos, van a ser los beneficiarios a sufrir las malas consecuencias. Y yo quisiera con el alma que esta persona o las personas que están encargados de administrar los intereses públicos de Tuxpan sepan que la prioridad es la felicidad del pueblo. Lo dijo el presidente de la República. Pero esos distractores de ¿cómo se llama? Políticos, de querer. Esos ya son trucos, esos de al pueblo circo, sin pan. No, pues hay que entrarle a lo que vaya a producir, hacer inversiones públicas sobre algo que mejore la ¿cómo se llama? La economía local. Y difundir la historia de Tuxpan. Para no cometer los mismos errores. ¿Cómo se va a ignorar la historia de Tuxpan? Así es. Si quiere arrumbar al historiador, pues que lo haga. ¿Sabes qué? Estás fuera de combate porque viene otro mejor que tú. Qué bueno. Pero que venga a ser lo mejor. Pero que probadamente sea mejor. No te voy a quitar porque estás hablando mal de mí. Así es. O que no me echas porras como el orgión que tengo. Yo nunca he sido porrista. Yo he combatido a varios presidentes municipales y he trabajado con otros. He trabajado con don Pedro Hernández Maldonado, con Jerónimo Folgueras, con don Jorge Gutiérrez Morales, con Julio de Champs, con Pericle Enamorado las 2 veces. Algo debe tener el agua donde la bendicen. Si yo no funcionara, no me hubieran dado la oportunidad de incorporarme, ¿verdad? Así es. Y ahora con la función esa que tengo, de repente pido un espacio, se me niega. De lo que por ley está estatuido, que el apoyo que le dan al cronista. ¿Cuánto cuesta cada cuadro de estos? He hecho 20 cuadros y los correspondientes tripiés. Uh-huh. Son como 60,000 pesos que se han gastado en insumos y todo eso. Este año tuve que comprar una fotocopiadora, me costó 9,000 pesos. Según hace milagros, pues la prueba está que aquí está eso. Hacer 20 cosas a mano, no cualquiera lo hace. He regalado y he puesto la mano al alcance de varias personas eso, porque sería un lamentable desperdicio que estuviera embodegado. Pero yo quisiera con el alma que esto estuviera en las escuelas. Cuando yo estuve en la primaria, cantábamos el himno a Tuxpan todas las mañanas. No sabía que Tuxpan tuviera un himno. Era del profesor Ross Tenorio de la familia Montiel. Cantábamos el himno, una devoción por Tuxpan que teníamos. Se nos inculcaba. Y ahorita, pues, desapareció. Una vez, desapareciendo. con un
con un taxista, salió la plática de que las generaciones actuales no saben nada de Tuxpan, los niños de primaria. Y me dice el taxista, tampoco los profesores saben. Y es cierto. Pues muchos desconocemos. Yo tengo 32 años y desconozco aún mucha de la historia de Tuxpan. Entonces digo, no hay difusora, no hay ¿cómo se llama? No hay quien... No hay difusión ni apoyo. Hay una dirección de cultura que esa es parte de su función, creo yo. Hay un regidor de cultura que, por cierto, creo que es profesor pero de educación física. No sé cómo esté trabajando. Y pues yo, no sé, yo estoy totalmente olvidado. Aquí venía mucho este señor, el presidente. No somos enemigos. Bueno, al menos yo de parte mía no soy su enemigo. No sé de allá para acá si ya me haya tipificado así. Pero yo no soy su enemigo. Soy su vecino desde hace como 35 años. Y creo que más que conocidos. Que los problemas que haya entre personas, y esto pues debería ser muy diferente al trabajo que ambos quieren hacer, claro, que es por Tuxpan. Yo no, este señor, por cierto, venía mucho aquí a la casa. Es amigo de la familia, yo soy amigo de su familia. Entonces el presidente... Los papeles cambiaron. Sí. Yo, la historia la embodegó. ¿Y la cultura? La cultura, digo, bueno, la cultura pues va compaginada, sí, ¿no? Sí, sí. Va anexa, pero digo yo, bueno, pues si... A mí me mandó un amanuense ahí, un tal Ramón Ramírez Rangel, que toda la vida está pegado, cada presidente cae, ahí está Ramón. No sé qué función desempeño, creo que es canciller vitalicio de las presidencias. Y vino aquí, oye, ¿qué es? No, mira, ¿por qué te prestas a andar de mensajero? Bueno, pero tengo entendido que él es periodista, tiene un diario, un medio digital, pero no es funcionario. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, no es funcionario de la administración. Él ordena allá en el Museo de la Amistad, según me han dicho. Él es el que dispone ahí. Ok. Bueno, es un dato que desconocíamos. Sí. Sería cuestión de pedir la información a través de transparencia. Tal vez ya haya sido integrado a la plantilla laboral. Yo, un empleado del museo, me habló un día, oiga, la delegación cubana que vino al aniversario, la del Ministerio de Cultura de Cuba, quieren hablar con usted. Y conmigo, ¿por qué? Porque aquí no les dieron información, nadie sabe nada. Todo el evento se circunscribió a hablar de unos bien y el otro también bien del otro. Pues aquí los recibo, ya vinieron aquí y ya les di la información que querían. Y me digo, no, es que ahí no nos dijeron nada. Del Ministerio de Cultura, una pareja de muchachas y un joven, aquí filmaron la entrevista. Uh-huh. Y según que allí estaba cerrado, que no recibieron a nadie, no sé qué nada. Total que veo yo que no sé cuál sea el objetivo. Pues digo, la manera más inmediata para acabar con una situación que a nadie beneficia, pues es y que a todos afecta. Pero me manda esa amanuense ahí, le digo, ¿por qué te prestas esto? Le digo, mira, tan lejos está mi casa de la de él como la mía de la... Como una de la otra. Entonces, pues yo llevé una buena relación siempre con este camarada, no sé cuál es ahora su alejamiento. Yo no estoy casado con el puesto, pero sí estoy atento de que no caiga en malas manos. Así es.
Bueno, don Chava, ya para ir despidiendo esta entrevista, primero, antes que nada, quiero agradecerle el espacio, el tiempo y felicitarlo por su trabajo, porque he sido testigo estos últimos años. Yo, como usted recuerda, trabajé con el regidor segundo Roberto López y le dimos seguimiento a algo de su trabajo. Sí, tuve un buen apoyo de parte del regidor y tuyo en lo particular y de la otra persona que está ahí. Sí, y fui testigo, he sido testigo de su trabajo, de la trayectoria que ha llevado, y yo por eso lo felicito. Y no sé si usted tenga algo más que decir, un comentario final. Pues que le vaya bien a Tuxpan y que nos vaya bien, que le vaya bien al gobierno municipal. Para que le vaya bien a Tuxpan. Porque le iría bien a Tuxpan y nos iría bien a todos. Todos somos uno y uno somos todos. Tuxpan no tiene que tener divisiones. Hay que seguir el ejemplo de las generaciones anteriores. Las clases sociales siempre han existido, pero las clases sociales de la generación antecedente se unían en beneficio de la colectividad. Ahí no había que estos son los jardineros, estos son los de acá del traspatio. Todos como una sola unidad hacían por el beneficio de sus obras portuarias, todo. Aviación comercial, carreteras, escuelas, colegios, secundarias, todo tipo de asociaciones. Y eso es eso debería de preservarse, porque ese fue el éxito de este Tuxpan. Y insisto, ojalá le vaya bien a esta administración municipal, ojalá. Ese es el deseo. Tiene 3 años todavía de trabajo. Así es, yo creo que ese es el deseo común, es el deseo de los tuxpeños, para que nos vaya bien a todos. Muchas gracias, don Salvador. Para servirte. Y muchas gracias a todos. Aquí estamos para cuando guste otra entrevista, el espacio está. ¿Cómo no? Y muchas gracias a todos los que nos vieron. Nos vemos en el próximo episodio del podcast. Gracias. Adiós.